Un niño pequeño desapareció sin dejar rastro mientras jugaba con un gatito en el patio trasero, enviando a toda la comunidad a una búsqueda desesperada. Pero 48 horas después, un grupo de gatos salvajes guía a la madre angustiada hacia un viejo pozo abandonado en las afueras del pueblo, y lo que descubre allí hace que su sangre se hiele y cambia todo lo que creía saber sobre ese fatídico día. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. La mañana en Olivares del Júcar despertaba con el aroma del pan recién horneado que escapaba por la puerta entreabierta de El aroma de Elena. Las primeras luces del alba apenas iluminaban las callejuelas empedradas del pequeño pueblo valenciano, cuando Elena Martínez, con la harina aún en las manos, saludaba a los primeros clientes que acudían puntuales para llevar el pan caliente a sus hogares. «Buenos días, don Manuel. La barra de siempre, ¿verdad?», sonrió Elena mientras envolvía el pan crujiente en papel. Sus manos, ágiles y expertas, habían heredado los movimientos precisos de su madre, quien le había legado la panadería y las recetas que todo el pueblo atesoraba. A pocos kilómetros, en la vivienda de los Alonso Martínez, Miguel apuraba sus churros con chocolate, una tradición sagrada de los jueves. El niño de 8 años, con su diente frontal a medio crecer y ojos vivaces que delataban su insaciable curiosidad, salpicaba la mesa con gotas de chocolate mientras relataba a su padre el documental sobre tiburones que había visto la noche anterior. «Date prisa, Miguel. La maestra Carmen no tolera retrasos», le recordó Javier Alonso, consultando su reloj mientras organizaba los exámenes de matemáticas que debía corregir ese día. La escuela pública del pueblo bullía de actividad cuando Miguel llegó, justo cuando sonaba el timbre de entrada. La maestra Carmen, una mujer de gestos amables y voz firme, guiaba aquella mañana una clase sobre el ciclo de vida de los mamíferos que mantuvo a Miguel completamente absorto. «Veo que Miguel está especialmente interesado hoy», comentó a Javier cuando éste recogió al niño al terminar las clases. «No ha parado de preguntar sobre las crías de los animales salvajes». El camino de regreso a casa fue, como siempre, un momento de complicidad entre padre e hijo. Miguel señaló emocionado hacia la esquina de la panadería, donde un pequeño gato de pelaje anaranjado los observaba con cautela. «Papá, ¿podemos quedarnos con Naranjito?», preguntó por 5ª vez esa semana, con la mirada suplicante que Javier encontraba cada vez más difícil de resistir. Suspirando, Javier finalmente cedió. «Está bien, pero tú serás responsable de cuidarlo», concedió, siendo recompensado instantáneamente con la sonrisa más brillante de su hijo, que revelaba aquel diente que crecía tenazmente. Al llegar a casa, Miguel corrió al jardín trasero, donde Naranjito ya esperaba, como si hubiera anticipado la buena noticia. Elena, visible a través de la ventana de la cocina, amasaba la masa para el pan del día siguiente, alternando su concentración en la tarea con miradas vigilantes hacia su hijo que jugaba en el exterior. Doña Pilar, la vecina de 78 años que vivía en la casa contigua, se acomodó en su sillón junto a la ventana. Su telenovela favorita estaba a punto de comenzar, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el patio vecino, donde el pequeño Miguel perseguía a Naranjito entre los maceteros de geranios que Elena cuidaba con esmero. El reloj marcaba las 18:47 cuando encendió su televisor. A las 19:05, Elena se asomó a la ventana. «Miguel, la merienda está lista», llamó, esperando ver a su hijo correr hacia la casa como hacía habitualmente. El silencio que recibió a cambio no la alarmó inmediatamente. Miguel solía abstraerse en sus juegos. 10 minutos después, cuando sus llamadas seguían sin obtener respuesta, Elena salió al jardín. «¡Miguel!»,
volvió a gritar, recorriendo los arbustos y revisando el pequeño cobertizo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprobó que no había rastro del niño en ningún rincón del jardín aparentemente cerrado. Llamó a Javier, quien dejó los exámenes sobre la mesa del salón y se unió a la búsqueda. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en una exploración cada vez más frenética de los alrededores. Los vecinos, alertados por los gritos, comenzaron a sumarse espontáneamente. Vi a un coche oscuro, un Seat, aparcar brevemente cerca de vuestra casa, comentó doña Pilar, con voz trémula. Sería aproximadamente cuando el niño jugaba, antes de que empezara mi programa. A las 20:15, con las manos temblorosas, Javier marcó el número de emergencias. La operadora, tras escuchar los detalles, activó inmediatamente el protocolo para menores desaparecidos. Mientras la noche caía sobre Olivares del Júcar y las primeras patrullas de la Guardia Civil llegaban con sus linternas cortando la oscuridad, Elena hizo un descubrimiento perturbador al revisar el jardín nuevamente. No solo Miguel había desaparecido, sino también Naranjito, y la pequeña puerta trasera que daba a un camino rural, siempre cerrada con un pestillo demasiado alto para que Miguel alcanzara, estaba desbloqueada. El sargento Ramírez ordenó a 2 agentes inspeccionar minuciosamente la puerta trasera mientras dirigía una mirada de preocupación hacia Elena, quien permanecía inmóvil junto al pestillo abierto, sus dedos aún tocando el metal frío como si pudiera revelarle el momento exacto en que alguien lo había manipulado. Las primeras horas de búsqueda se desarrollaron con una intensidad que contrastaba con la quietud habitual de Olivares del Júcar. Los haces de luz de las linternas bailaban entre los olivos cercanos, acompañados por las voces que llamaban incesantemente a Miguel. El frío de la noche valenciana calaba hondo en los huesos de Elena, quien se negaba a regresar a casa a pesar de la insistencia de Javier. «Necesitamos una foto reciente de Miguel», solicitó Ramírez, sentado a la mesa de la cocina, donde horas antes el niño había desayunado churros con chocolate. Elena, con manos temblorosas, mostró varias fotografías en su móvil, mientras las lágrimas nublaban su vista. «Es un niño feliz. Todos lo conocen. Nunca se iría sin decir nada», repitió con voz quebrada, señalando una imagen donde Miguel sonreía junto a su reciente descubrimiento científico, una piedra con forma de corazón que guardaba como tesoro. Al amanecer, los primeros rayos de sol revelaron marcas de neumáticos parciales cerca del muro trasero, avivando la teoría del coche mencionado por doña Pilar. Javier, con profundas ojeras tras una noche de llamadas incesantes a familiares y conocidos, observaba impotente cómo los agentes fotografiaban aquellas huellas incompletas. Entrada la mañana, una furgoneta oficial se detuvo frente a la casa, trayendo un equipo de perros rastreadores. El guía canino, un hombre de expresión seria y movimientos precisos, recibió una camiseta usada de Miguel para que los animales captaran su olor. «Busca, Thor, busca», ordenó al pastor alemán, que inmediatamente comenzó a olfatear el perímetro del jardín, siguiendo un rastro invisible que lo llevó hacia la puerta trasera y luego al camino rural. Durante casi una hora, los perros siguieron el rastro de Miguel hasta la carretera comarcal, donde se detuvieron, girando en círculos con evidente confusión. El guía canino hizo anotaciones en su libreta con gesto preocupado. «Aquí pierden el rastro completamente. Es posible que el niño subiera a un vehículo en este punto». Simultáneamente, otro grupo de agentes encontraba algo desconcertante en dirección opuesta. Pequeñas huellas que correspondían al calzado de Miguel en un sendero de tierra que se adentraba hacia los olivares. Un técnico forense fotografiaba meticulosamente cada marca, realizando moldes de yeso para su análisis posterior. En el ayuntamiento,
Convertido en centro de operaciones improvisado, mapas de la zona cubrían las paredes mientras agentes coordinaban por radio las búsquedas sectorizadas. Vecinos de todas las edades se presentaban como voluntarios, registrándose en listas que gestionaba la secretaria municipal con eficiencia discreta. Elena permanecía en el dormitorio de Miguel, tocando sus juguetes con delicadeza, como si pudieran romperse con el más ligero contacto. Sus dedos recorrieron la colección de piedras coloridas, perfectamente alineadas en el estante, cada una etiquetada con la fecha y lugar de su hallazgo. Los dinosaurios dibujados en la pared parecían observarla con ojos tristes desde su mundo de papel y crayones. Durante la tarde, la profesora Carmen y el director del colegio se reunieron con Javier en un aula vacía. Miguel estaba entusiasmado como siempre, especialmente en la clase sobre mamíferos, explicó Carmen mientras repasaban los acontecimientos de los últimos días. No notamos ningún comportamiento inusual, ninguna señal de preocupación. Al caer la noche del segundo día, vecinos silenciosos dejaban recipientes con comida en el portal de la casa, un gesto de solidaridad que nadie se atrevía a interrumpir con palabras insuficientes. Elena se negaba a comer, sentada en la cama intacta de Miguel, sosteniendo contra su pecho el pijama del niño y respirando profundamente para capturar cualquier rastro de su aroma. En su despacho, iluminado únicamente por la pantalla del ordenador, el sargento Ramírez estudiaba los informes preliminares, subrayando con rotulador amarillo 2 líneas de investigación contradictorias: el coche desconocido que sugería un posible secuestro y las huellas hacia los olivares que indicaban que Miguel podría haberse alejado por voluntad propia. Cuando amaneció el tercer día, los ojos hinchados de Elena captaron algo perturbador en las imágenes de seguridad de la única cámara del pueblo instalada en la farmacia. Una figura adulta caminando rápidamente a las 19:10 de aquel día, exactamente en el horario de la desaparición, llevando de la mano lo que parecía ser un niño, pero la calidad de la imagen era tan precaria que no se podía identificar ni confirmar si realmente se trataba de Miguel. La expectativa en los ojos de Elena se desvaneció cuando el agente de la Guardia Civil pausó el vídeo de la farmacia y señaló la pantalla con gesto resignado. Son Eduardo García y su hijo Tomás, regresando de la consulta del médico. Lo hemos confirmado esta mañana, explicó con voz monótona, como quien ha tenido que comunicar demasiadas decepciones en poco tiempo. Elena y Javier intercambiaron miradas abatidas. Otra esperanza que se desmoronaba como un castillo de naipes ante el más leve soplo. 3 semanas habían transcurrido desde la desaparición de Miguel. 3 semanas que pesaban como 3 siglos en sus cuerpos agotados. En la sala de reuniones de la delegación local, el comandante López, un hombre de complexión robusta y cejas pobladas que había asumido el caso desde Valencia, carraspeó incómodo antes de comenzar. Tenemos que redistribuir recursos, pero seguiremos investigando todas las pistas, anunció, evitando el contacto visual directo con los padres. La unidad especializada en desapariciones mantendrá el caso abierto, por supuesto. Aquella tarde, el ruido de un taxi deteniéndose frente a la casa rompió brevemente la monotonía de la espera. Carlos, el hermano mayor de Elena, bajó cargado con 2 maletas y un maletín que sostenía con especial cuidado. Su rostro, marcado por el viaje desde Barcelona, reflejaba determinación. No están haciendo lo suficiente, sentenció esa misma noche, extendiendo sobre la mesa de la cocina recortes de periódicos y fotografías de niños encontrados gracias a investigadores privados. Conozco a alguien en Barcelona que es especialista en casos como este. La discusión estalló como una tormenta largamente anunciada. Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las tazas de café frío que nadie había tocado.
El dinero es para la recompensa, no para detectives que prometen milagros, exclamó con una vehemencia que sorprendió incluso a Elena. La Guardia Civil sabe lo que hace. Al día siguiente, Elena se detuvo frente a la panadería cerrada. El cartel manuscrito, cerrado temporalmente, parecía haberse desteñido prematuramente. Las flores dejadas por clientes solidarios formaban un pequeño altar improvisado que nadie se atrevía a retirar, pese a que ya estaban marchitas. Durante la tercera semana, la vida en Olivares del Júcar había adoptado una nueva normalidad marcada por la ausencia. En la escuela, la directora reunió a los padres para anunciar un protocolo estricto de seguridad. Ningún niño sería entregado sin identificación verificada del adulto responsable. Los patios de recreo, antes bulliciosos, ahora parecían acuarios vigilados donde los pequeños nadaban bajo miradas ansiosas. Javier retornó parcialmente a sus clases, empujado tanto por necesidad económica como por la recomendación del psicólogo policial. Sus explicaciones sobre ecuaciones cuadráticas flotaban en el aula como fantasmas matemáticos, mientras los alumnos intercambiaban miradas cómplices, sin atreverse a preguntar por Miguel. A medianoche, Elena actualizaba obsesivamente las redes sociales desde el ordenador familiar. Sus ojeras profundas se reflejaban en la pantalla mientras compartía nuevamente la foto de Miguel con hashtags como ¿Dónde está Miguel? Y ayuda a encontrarlo Valencia. La llamada llegó al amanecer del día 50. Una voz femenina, que se negó a identificarse, habló atropelladamente. Vi a un niño como Miguel en la estación de servicio de la A3, cerca de Cuenca. Estaba con un hombre mayor que parecía nervioso. Los agentes revisaron durante horas las grabaciones de seguridad del área de servicio. La calidad granulada de las imágenes, con píxeles que se deshacían como azúcar en agua, hacía imposible confirmar si el niño captado fugazmente era realmente Miguel. Carlos organizó por su cuenta un grupo de búsqueda hacia Cuenca, desoyendo las recomendaciones de la Guardia Civil sobre concentrar esfuerzos. Elena observaba desde la ventana cómo los coches de voluntarios partían, preguntándose si debería unirse o permanecer junto al teléfono. La revelación llegó como un relámpago en cielo despejado. Según el director del colegio, usted tuvo un altercado con Antonio Perales 3 semanas antes de la desaparición, mencionó el investigador como quien no quiere la cosa, observando atentamente la reacción de Javier. El rostro de Elena se transformó mientras giraba lentamente hacia su marido. ¿Por qué no lo dijiste?, preguntó con una voz apenas audible, como si temiera la respuesta. 2 meses después de la desaparición, cuando la esperanza comenzaba a menguar y las teorías más sombrías circulaban por los corredores del pueblo, el periodista Alejandro Campos, del diario regional Levante, publicó un extenso reportaje sobre el caso que revelaba un detalle perturbador. Otros 3 niños habían desaparecido temporalmente en la región en la última década, todos eventualmente encontrados en estructuras subterráneas abandonadas, y uno de ellos estaba acompañado por un gato cuando fue localizado. El artículo de Alejandro Campos yacía sobre la mesa de la cocina con varios párrafos subrayados en amarillo fosforescente. Elena pasaba su dedo tembloroso por las líneas que detallaban cómo Raúl Sánchez, un niño de 10 años, había sido encontrado en una antigua bodega subterránea después de 18 días desaparecido en 2017, a menos de 30 kilómetros de Olivares del Júcar. «Mira esto», señaló Javier, resaltando otra sección. Los 3 niños fueron encontrados en estructuras similares, todas antiguas, todas subterráneas. El sargento Ramírez apareció en la puerta de la casa aquella misma tarde, sin previo aviso. Aunque oficialmente había sido reasignado a otros casos, seguía visitando a la familia regularmente. Su rostro curtido reflejaba algo nuevo, un destello de esperanza contenida.
He estado revisando el testimonio de Francisco Méndez, el agricultor que mencionó haber escuchado llantos cerca de la Masía Vieja, explicó mientras desplegaba un mapa sobre la mesa. Lo desestimamos inicialmente porque el área había sido revisada, pero quizás no lo suficientemente a fondo. A la mañana siguiente, Francisco guió a un pequeño grupo hasta un claro entre olivos centenarios. Fue por aquí, entre los olivos antiguos, señaló con su mano callosa. Pensé que era el viento, pero ahora no estoy tan seguro. La Masía Vieja se reveló ante ellos como un fantasma de piedra. Muros derruidos emergiendo entre la vegetación salvaje, ventanas sin cristales que parecían ojos vacíos observando el paisaje desolado. El drone que sobrevolaba el área transmitía imágenes en tiempo real, revelando depresiones en el terreno que podrían indicar estructuras subterráneas colapsadas. Esa misma tarde, Javier golpeaba con los nudillos la puerta del despacho del alcalde. Su determinación resultó efectiva cuando, tras una acalorada discusión, consiguió acceso a los registros municipales de la Masía Vieja. El hallazgo fue desalentador. Los pozos de la propiedad debían haber sido sellados en 2015, pero no existía ninguna documentación que confirmara la finalización de estos trabajos. Elena, mientras tanto, visitaba la modesta vivienda de María Jiménez en un pueblo cercano. La mujer la recibió con el reconocimiento silencioso que solo otra madre en circunstancias similares podía ofrecer. Mi Raúl siguió a un perro callejero, explicó María mientras servía café en tazas desportilladas. Lo encontraron en una bodega antigua después de 18 días. Sobrevivió bebiendo agua que se filtraba por las paredes. En la delegación de la Guardia Civil, la teoría de las estructuras subterráneas provocó una división entre los investigadores. Estamos desperdiciando recursos, argumentó un agente veterano. Todos los indicios apuntan a un secuestro planificado. El comandante López, presionado por la opinión pública tras el artículo de Campos, ordenó revisar nuevamente todas las estructuras subterráneas en un radio de 10 kilómetros. El psicólogo policial, Dr. Navarro, ofreció una entrevista radiofónica que Elena escuchó con creciente indignación. Es natural que en esta etapa los padres comiencen a adaptarse a la pérdida, aunque la esperanza nunca desaparece completamente, explicó con voz profesional, demasiado clínica. El impacto de aquellas palabras provocó en Elena un colapso emocional que culminó con su ingreso en el Hospital Comarcal de Requena por agotamiento severo y deshidratación. Fue allí, en la quietud forzada de la habitación hospitalaria, donde conoció a Mercedes Ortiz, la enfermera del turno nocturno cuya historia cambiaría el curso de la investigación. Mi Laura sobrevivió bebiendo agua de lluvia y comiendo insectos, le confió Mercedes mientras comprobaba el gotero. Sacó su teléfono móvil y mostró la fotografía de una niña sonriente. La encontraron gracias a un vecino que insistió en revisar un pozo que todos creían sellado. Al regresar del hospital 3 días después, Elena desplegó sobre la mesa del comedor mapas detallados de la Masía Vieja y sus alrededores. Con una energía renovada que sorprendió a Javier y Carlos, comenzó a organizar nuevos grupos de búsqueda centrados específicamente en explorar cada posible entrada a estructuras subterráneas. 69 días después de la desaparición, Antonio Mendoza, un espeleólogo aficionado que exploraba por cuenta propia, se presentó en la comandancia con una serie de fotografías tomadas con su drone. «Encontré algo», anunció, mostrando imágenes que revelaban una posible entrada oculta por densa vegetación, invisible desde el nivel del suelo. Aquella noche, mientras los equipos técnicos preparaban la exploración sistemática programada para el amanecer siguiente, Elena observaba distraídamente por la ventana de la cocina. Un movimiento en la penumbra captó su atención. Allí,
sentado en la soleira de la puerta trasera, extremadamente delgado pero inconfundiblemente vivo, Naranjito maullaba como pidiendo entrar, su pelaje anaranjado apagado por la suciedad y el tiempo. El regreso de Naranjito desató una oleada de emociones contradictorias en la casa de los Alonso Martínez. Elena, con manos temblorosas, tomó al felino entre sus brazos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El animal, notablemente delgado pero con ojos aún brillantes, ronroneó débilmente contra su pecho. A primera hora de la mañana siguiente, la doctora Martina Sáez examinaba minuciosamente a Naranjito en la pequeña clínica veterinaria del pueblo. El sargento Ramírez observaba atentamente mientras la veterinaria señalaba detalles reveladores en el cuerpo del animal. Este patrón de desgaste es típico de gatos que caminan constantemente sobre superficies rocosas, no de calles o campo abierto, explicó Martina mientras sostenía una de las patas del felino bajo una lupa. Sus pupilas muestran adaptación a condiciones de baja luminosidad, como si hubiera pasado tiempo en oscuridad constante. El hallazgo más perturbador llegó esa misma tarde, cuando el laboratorio provincial en Valencia confirmó que las fibras rojas encontradas en las garras de Naranjito correspondían exactamente al algodón de la camiseta que Miguel llevaba el día de su desaparición. Aquella noche, un programa especial de televisión transmitía en directo desde la Plaza de Olivares del Júcar. El presentador, rodeado de vecinos silenciosos y expectantes, entrevistaba a expertos en desapariciones infantiles mientras imágenes de Miguel aparecían en pantalla. ¿Y si Miguel, persiguiendo a Naranjito, accedió por sí mismo a algún lugar del que no pudiera salir? Propuso el presentador, provocando un murmullo entre los asistentes. La teoría, que días antes habría parecido descabellada, ahora cobraba una inquietante coherencia. Impulsada por esta nueva perspectiva, Elena visitó nuevamente a doña Pilar a la mañana siguiente. La anciana, visiblemente afectada por el peso de los acontecimientos, recibió con manos temblorosas la fotografía de Naranjito que Elena le mostraba. «Piense bien, doña Pilar. ¿Está segura de que vio a Miguel caminando hacia la carretera?», insistió Elena con suavidad. La anciana cerró los ojos, como accediendo a un rincón olvidado de su memoria. «No, no era hacia la carretera», murmuró finalmente, con una claridad repentina en su voz. «Ahora recuerdo claramente que iba por el camino de tierra, el que lleva a los olivares viejos». Esta revelación tardía, combinada con el estado de Naranjito y las evidencias geológicas, convergía hacia una posibilidad que hasta entonces parecía remota. Miguel podría haber seguido al gato hasta las ruinas y, de alguna manera, quedado atrapado en el complejo sistema subterráneo. En el ayuntamiento, convertido en centro de operaciones, especialistas en rescate, espeleólogos y guardia civil preparaban mapas y equipos para la exploración sistemática programada para el amanecer siguiente. Antonio Mendoza, el espeleólogo aficionado, presentaba un modelo tridimensional preliminar proyectado sobre una mesa digital. Este tipo de formación kárstica puede crear verdaderos laberintos bajo tierra, explicaba, señalando posibles cámaras y pasadizos. Los sistemas hidráulicos moriscos solían conectarse entre sí de maneras sorprendentemente complejas. Mientras tanto, camiones descargaban equipos especializados en la plaza, georradares capaces de detectar cavidades bajo el suelo, cámaras térmicas para identificar variaciones de temperatura y sistemas de comunicación diseñados específicamente para exploración subterránea. A última hora de la tarde, un entrenador llegaba con perros especialmente preparados para búsqueda en escombros y espacios confinados, diferentes de los rastreadores convencionales utilizados en las primeras semanas de búsqueda. En casa, Elena preparaba una pequeña mochila con agua, una linterna y el osito de peluche favorito de Miguel
por si lo encontraban. Sus dedos acariciaron la tela gastada del juguete, impregnada con el aroma de su hijo. Javier, mientras tanto, revisaba mapas antiguos de la región que había conseguido en el Archivo Histórico Provincial. La Masía Vieja fue construida sobre estructuras hidráulicas moriscas del siglo XV, comentó, señalando marcas que indicaban canalizaciones y pozos anteriores a la edificación principal. Al anochecer, un campamento base se establecía cerca de la Masía Vieja. Generadores eléctricos zumbaban suavemente, proporcionando luz a los equipos que ultimaban preparativos para la operación del día siguiente. Elena observaba desde la ventana de la cocina cómo la oscuridad engullía gradualmente el paisaje. Fue entonces cuando notó algo extraordinario. Naranjito, sentado junto a la puerta trasera, maullaba con insistencia. No estaba solo. Al menos 4 gatos callejeros lo acompañaban, todos mirando en la misma dirección, hacia el camino que conducía a los olivares. Impulsada por una intuición que no lograba explicar, Elena tomó una linterna, su teléfono móvil, y sin avisar a nadie, abrió silenciosamente la puerta trasera. Naranjito y los otros gatos inmediatamente salieron disparados por el camino de tierra, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que ella los seguía, guiándola hacia la oscuridad que engullía los contornos distantes de la Masía Vieja. La luna iluminaba el sendero mientras Elena avanzaba tras los gatos, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La linterna proyectaba un haz tembloroso sobre el camino pedregoso, revelando ocasionalmente el destello del pelaje anaranjado de Naranjito, que se detenía a esperarla cuando se distanciaba demasiado. El aire nocturno de mayo acariciaba su rostro con una brisa fresca que transportaba el aroma de tomillo y romero salvaje. Con cada paso que daba alejándose del pueblo, Elena sentía una mezcla de temor y esperanza inexplicable. Sus dedos aferraban el teléfono móvil como un talismán, comprobando constantemente que tuviera cobertura. Tras casi 1 hora de caminata, los contornos fantasmales de la Masía Vieja emergieron bajo la luz plateada de la luna. Los muros de piedra derruidos proyectaban sombras alargadas sobre el terreno irregular. Los gatos, que hasta entonces habían mantenido un ritmo pausado, repentinamente aceleraron el paso dirigiéndose hacia una zona deprimida del terreno que Elena nunca había visto durante las búsquedas previas. La vegetación era más densa en aquel rincón, con higueras silvestres creciendo de forma caótica, ocultando parcialmente lo que parecía ser la boca de un pozo cubierta por tablas podridas y maleza. Los felinos se detuvieron allí, maullando con una intensidad que erizó la piel de Elena. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil pero inconfundible emergiendo de las profundidades de la tierra. Un gemido humano. El tiempo pareció detenerse mientras Elena caía de rodillas junto al borde del pozo, apartando frenéticamente tablas podridas y vegetación con manos temblorosas. «¿Miguel? ¿Miguel? ¿Estás ahí?», gritó con voz quebrada por la emoción. El silencio que siguió pareció eterno, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, emergiendo de la oscuridad, llegó una vocecita débil que Elena reconocería entre millones. «¿Mamá? ¿Eres tú?». Las lágrimas brotaron incontrolables mientras Elena confirmaba entre sollozos que sí, era ella, estaba allí y no se movería. Con dedos temblorosos marcó el número de emergencias, alternando entre instrucciones precisas al operador y palabras tranquilizadoras hacia el pozo. «Estoy aquí, cariño. No me voy a ninguna parte. La ayuda viene en camino», repetía como un mantra, arrodillada sobre la tierra húmeda. Los vehículos de emergencia llegaron en tiempo récord, sus luces cortando la oscuridad como cuchillos. El comandante López saltó del coche aún en movimiento, corriendo hacia Elena con una expresión indescifrable en su rostro curtido. Pablo Ferrer, especialista en rescate en espacios confinados, comenzó a prepararse inmediatamente,
ajustando arneses y revisando el equipo de comunicación, mientras su equipo montaba un sistema de poleas anclado a un olivo centenario. «Voy a traerlo de vuelta, se lo prometo», aseguró a Elena con la calma profesional de quien ha enfrentado situaciones similares, aunque sus ojos revelaban la tensión del momento. La operación de descenso se desarrolló con precisión milimétrica. Pablo desapareció en la oscuridad del pozo, manteniendo comunicación constante con su equipo mediante un micrófono acoplado a su casco. Su voz metálica resonaba en los altavoces instalados en superficie, narrando cada metro de su progreso. «Estoy a unos 5 metros. Hay un estrechamiento. Continúo descendiendo. 8 metros aproximadamente». Y entonces la emoción rompió su profesionalismo. «Lo veo. Está consciente». En superficie, Elena sollozaba silenciosamente mientras Javier, que había sido alertado y acababa de llegar, la abrazaba con fuerza. Los minutos que siguieron parecieron horas mientras el equipo trabajaba meticulosamente para extraer a Miguel. Finalmente, emergiendo de la oscuridad como un náufrago rescatado de las profundidades, Miguel apareció en brazos de Pablo. Su pequeño cuerpo, notablemente más delgado, estaba cubierto de suciedad, pero sus ojos brillaron con reconocimiento al ver a sus padres. El tiempo pareció congelarse cuando Elena corrió hacia él, sus brazos extendiéndose para recibir a su hijo, mientras los paramédicos aguardaban con una camilla y equipo médico de emergencia. A pocos metros de distancia, un helicóptero médico aterrizaba en un claro, sus rotores generando un viento artificial que agitaba la vegetación circundante. Los paramédicos trasladaron rápidamente a Miguel, conectándolo a sueros mientras realizaban una evaluación preliminar. Mientras el helicóptero levantaba vuelo, llevando a Miguel hacia el hospital en Valencia, los médicos ya conseguían hacer una valoración preliminar sorprendente. A pesar de la severa deshidratación y desnutrición, el niño presentaba signos vitales relativamente estables. Y cuando preguntaron cómo había sobrevivido tanto tiempo solo en la oscuridad, Miguel respondió con voz débil pero clara: «No estaba solo. Naranjito traía amigos, y ellos me cuidaban». Las luces blancas del Hospital La Fe de Valencia parecían demasiado brillantes para los ojos de Miguel, acostumbrados durante 70 días a la penumbra del pozo. El doctor Suárez, jefe de pediatría, explicaba detalladamente el estado del niño a Elena y Javier mientras caminaban por el pasillo de la UCI pediátrica. «Ha perdido casi un tercio de su peso corporal, presenta deshidratación severa y algunas lesiones superficiales, pero sorprendentemente no hay daños irreversibles», señalaba el médico, mostrándoles radiografías y análisis en una tableta. «La infección pulmonar es leve y los problemas renales deberían resolverse con hidratación adecuada». Dentro de la habitación, Miguel yacía conectado a monitores y vías intravenosas, su pequeño cuerpo pareciendo aún más frágil bajo las sábanas hospitalarias. A pesar de su estado, sus ojos seguían alertas cada movimiento de sus padres, como si temiera que pudieran desaparecer si los perdía de vista. La primera conversación completa ocurrió al atardecer del segundo día, cuando el niño se sintió con fuerzas suficientes para relatar su experiencia. Seguía a Naranjito porque estaba persiguiendo una mariposa azul muy bonita, explicó con voz todavía ronca por la deshidratación. Se metió entre unos arbustos cerca de unas tablas viejas. Miguel movió sus manos débilmente, recreando el momento fatal. Escuché un crujido y después estaba cayendo. Grité, pero nadie me escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar aquellos primeros momentos de terror absoluto. Durante las sesiones con los psicólogos infantiles, que utilizaban muñecos y dibujos para ayudarle a procesar el trauma, Miguel reveló detalles extraordinarios sobre su supervivencia. «Naranjito podía subir y bajar por el pozo», explicó,
dibujando líneas verticales que representaban las paredes de piedra. Al principio se quedaba conmigo casi todo el tiempo, especialmente cuando lloraba. Al cuarto día, ya más hidratado y con mejor color en sus mejillas, Miguel sorprendió a los médicos describiendo su alimentación durante el cautiverio. Naranjito empezó a traer ratones y pájaros pequeños. No quería comerlos al principio, pero tenía mucha hambre. La naturalidad con que relataba estos detalles estremecía a quienes lo escuchaban. Mientras tanto, en la Masía Vieja, ingenieros y arqueólogos examinaban minuciosamente el pozo donde Miguel había permanecido. Un arqueólogo especializado en estructuras medievales mostró a los investigadores mapas antiguos recuperados del archivo provincial. Este sistema morisco del siglo XV fue construido para irrigación, explicó, señalando intrincados dibujos de canalizaciones. No aparece en los registros modernos porque se creía totalmente colapsado. Los técnicos realizaron pruebas acústicas que demostraron cómo la configuración del pozo y las cámaras adyacentes creaban un efecto de absorción del sonido. Es como una trampa acústica natural, explicó el ingeniero de sonido. Los gritos se disipaban antes de alcanzar la superficie, por eso nadie pudo oírlo durante las búsquedas. En el hospital, Elena y Javier se turnaban en vigilias constantes, negándose a dejar solo a Miguel, incluso cuando las enfermeras insistían en que descansaran. Ambos habían perdido peso, con ojeras profundas que evidenciaban el agotamiento acumulado durante los 70 días de búsqueda. Una semana después del rescate, Miguel consiguió comer su primera comida completa, una sopa ligera y un poco de pollo. Los médicos celebraron este avance como un hito significativo en su recuperación. Su organismo está respondiendo notablemente bien, comentó el doctor Suárez. Su juventud juega a su favor. Mientras la noticia del milagro de Olivares se extendía, periodistas de todo el país se congregaban en la entrada del hospital. Los titulares nacionales proclamaban «El niño del pozo y sus guardianes felinos», convirtiendo a Naranjito en una celebridad improvisada. El pequeño dormitorio hospitalario se transformó gradualmente en un mural improvisado de esperanza. Dibujos y cartas de niños de toda España decoraban las paredes, relatando sus propias experiencias con mascotas que les habían ayudado o protegido. Tras 10 días de hospitalización, cuando Miguel ya conseguía mantenerse sentado por periodos más largos, sorprendió a todos con un comportamiento inesperado. Comenzó a dibujar compulsivamente con lápices de colores, creando intrincados mapas del sistema subterráneo donde había estado atrapado, insistiendo con una convicción perturbadora que dejó perplejos a médicos y padres. Hay otros túneles, y creo que hay más niños perdidos ahí abajo. La insistencia de Miguel en dibujar aquellos mapas subterráneos despertó preocupación entre el equipo médico. La doctora Luisa Vega, psicóloga infantil especializada en traumas, observaba con creciente inquietud la precisión de los trazos que el niño realizaba cada mañana. La consistencia de estos detalles es inusual, comentó durante una reunión con el doctor Suárez y los padres. Siempre dibuja las mismas bifurcaciones y cámaras, sin variaciones significativas. Esto va más allá de una simple fantasía infantil. Aquel mismo día, los dibujos fueron enviados al comandante López, quien organizó una reunión urgente con ingenieros y espeleólogos. En la sala de conferencias de la Guardia Civil, las opiniones se dividían entre quienes consideraban los mapas como manifestaciones del trauma y quienes intuían que podían contener información valiosa. Podría ser memoria fotográfica combinada con trauma, o podría estar describiendo algo real, sugirió un psicólogo forense, extendiendo los dibujos sobre la mesa. Los niños en situaciones extremas desarrollan a veces una percepción espacial extraordinaria. 3 días después,
Un equipo técnico regresaba a la Masía Vieja armado con los dibujos de Miguel. Antonio Mendoza, el espeleólogo aficionado que había encontrado la primera entrada, dirigía ahora un grupo especializado que utilizaba los mapas del niño como guía principal. «Es asombroso», exclamó Antonio mientras iluminaba con su linterna una bifurcación exactamente igual a la dibujada por Miguel. Este pasaje ni siquiera aparecía en nuestros escáneres preliminares. La exploración reveló una galería amplia, no detectada anteriormente, con evidencias claras de modificaciones humanas realizadas en diferentes épocas históricas. Las paredes mostraban marcas de herramientas de distintos periodos, desde instrumentos islámicos medievales hasta picos del siglo XIX. Un arqueólogo especializado en arquitectura hidráulica recorría las paredes con sus dedos expertos. Este sistema fue inicialmente morisco, pero vemos modificaciones de al menos 3 períodos distintos, explicó a los investigadores. Las ampliaciones más recientes probablemente datan del siglo XIX, posiblemente para contrabando. Mientras las exploraciones avanzaban, Miguel continuaba su recuperación en el hospital. Una mañana, cuando la enfermera descorrió las cortinas revelando el amplio paisaje valenciano, el niño experimentó un ataque de pánico que sorprendió a todos. Instintivamente, Miguel buscó refugio en el pequeño cuarto de baño adyacente, donde se sentía protegido por las paredes cercanas. Es una respuesta común en casos de confinamiento prolongado, explicó el doctor Suárez a Elena y Javier esa misma tarde. Se siente más seguro en espacios pequeños y controlados. Su cerebro asocia los espacios amplios con vulnerabilidad. La recuperación emocional avanzaba más lentamente que la física. Elena y Javier comenzaron terapia familiar, sesiones donde ambos expresaban la culpa que les carcomía. Deberíamos haber revisado esos pozos antes, repetía Javier, mientras Elena asentía con lágrimas silenciosas. En Olivares del Júcar, Naranjito se había convertido en una celebridad local. El felino, ahora con una coleira especial con GPS, era alimentado y mimado por todos los vecinos. Su historia inspiró a un grupo de voluntarios que, junto con las autoridades locales, comenzaron a planificar un santuario felino Naranjito que serviría como refugio para gatos abandonados de la comarca. Las autoridades, mientras tanto, trabajaban intensamente para sellar permanentemente todas las entradas al sistema de túneles. Tras completar el mapeo exhaustivo, colocaron placas de advertencia y barreras físicas para prevenir futuras tragedias. En el Archivo Histórico Provincial, un historiador descubrió registros que confirmaban las sospechas arqueológicas. Estos túneles fueron utilizados para el contrabando de tabaco y seda durante el siglo XIX, explicó en su informe. Esto explica por qué algunas secciones fueron deliberadamente ampliadas y reforzadas. Miguel comenzó terapia al aire libre en su tercera semana de hospitalización. Acompañado por Naranjito, quien ahora vivía oficialmente con la familia, daba pequeños pasos en el jardín hospitalario, siempre cerca de paredes o estructuras que le proporcionaban sensación de seguridad. La doctora Vega tranquilizó a los padres sobre la obsesión de Miguel con otros niños en los túneles. Su preocupación probablemente refleja su miedo de que otros puedan sufrir como él. Es una forma de procesamiento del trauma, no necesariamente una percepción real. En la víspera de finalmente recibir alta del hospital, Miguel despertó sobresaltado en medio de la noche gritando sobre luces en los túneles, y, cuando la enfermera intentó calmarlo, él agarró su teléfono móvil y mostró una noticia que acababa de aparecer. En Albacete, a 100 kilómetros de distancia, una niña de 6 años había desaparecido de su jardín mientras jugaba con su perro, cerca de una zona conocida por sus antiguas construcciones subterráneas. La noticia sobre la desaparición de Lucía Fernández
Recorrió los pasillos del hospital como una corriente eléctrica. Miguel, aún sosteniendo el móvil con la imagen de la pequeña, temblaba visiblemente mientras repetía: «Está como yo. Está atrapada como yo». La enfermera intentó calmar al niño mientras llamaba al doctor de guardia, quien inicialmente interpretó el episodio como una manifestación de estrés postraumático. Sin embargo, la agitación de Miguel no disminuyó con la llegada del amanecer. A primera hora de la mañana, el sargento Ramírez apareció en la puerta de la habitación, su rostro reflejando la preocupación que le había impedido dormir tras recibir la llamada de Elena. Escuchó atentamente mientras Miguel insistía en la conexión entre su caso y el de Lucía. «En Albacete hay túneles como los de aquí, estoy seguro», afirmaba el niño con una convicción impropia de su edad. Los veía dibujados en las paredes del pozo, como mapas antiguos. Aquella misma tarde, Ramírez estableció contacto con la Guardia Civil de Albacete. «El caso del niño del Pozo de Olivares puede tener similitudes», explicó por teléfono. «Tenemos información que podría ser útil para la búsqueda». Al día siguiente, se organizó una videoconferencia entre los equipos de búsqueda de ambas provincias. Las pantallas mostraban rostros tensos mientras compartían técnicas para localizar entradas a estructuras subterráneas y evaluar imágenes térmicas que pudieran revelar cavidades ocultas. Ingenieros geológicos de las dos provincias comparaban mapas históricos, descubriendo patrones similares de asentamientos moriscos que habían desarrollado sistemas hidráulicos complejos. Estas regiones compartían técnicas de irrigación durante el período islámico, señaló un historiador. Es probable que existan sistemas análogos. Miguel recibió finalmente el alta hospitalaria 3 días después. El regreso a casa en Olivares del Júcar fue agridulce. Sus ojos se iluminaron al ver su habitación preservada exactamente como la había dejado, pero su cuerpo se tensaba cada vez que se acercaba a una ventana con vistas abiertas. Esa noche, Elena estableció una videollamada con los padres de Lucía, compartiendo su experiencia con voz serena pero firme. Los perros rastreadores no siempre pueden detectar el olor si hay corrientes de aire subterráneas. Insistan en revisar estructuras abandonadas, incluso aquellas que parecen selladas. Mientras tanto, Miguel se sentaba cada mañana a la mesa de la cocina, dibujando mapas detallados con una concentración absoluta. «Los túneles tienen marcas en las paredes, como flechas antiguas», explicaba a los investigadores que visitaban regularmente la casa. «Creo que son señales que dejaron personas hace mucho tiempo». En Albacete, equipos especializados comenzaron a utilizar drones equipados con sensores térmicos para detectar variaciones de temperatura en el terreno, siguiendo el protocolo que había resultado efectivo en el caso de Miguel. Naranjito, ahora inseparable de Miguel, dormía en su cama y lo seguía por toda la casa con dedicación protectora. «Es un comportamiento territorial y de vigilancia», explicó el veterinario local. «Ha establecido un vínculo protector muy inusual». La televisión nacional mostraba imágenes de equipos técnicos en diversas provincias españolas, inspeccionando y sellando estructuras subterráneas potencialmente peligrosas. El caso de Miguel había desencadenado una revisión nacional de seguridad en zonas rurales con patrimonio histórico subterráneo. La primera visita de Miguel a la escuela tras su rescate fue cuidadosamente preparada. Su ansiedad al aproximarse al edificio se disolvió parcialmente cuando vio a sus compañeros formando un pasillo para recibirle, algunos sosteniendo dibujos de gatos naranjas. Elena reabrió la panadería esa misma semana, colocando en la entrada una pequeña estatua de bronce que representaba a un niño y un gato mirando hacia el mismo horizonte. Los vecinos hacían cola no solo por el pan, sino para dejar notas de apoyo y agradecimiento.
El teléfono sonó pasada la medianoche. Elena, quien dormía ligeramente desde el regreso de Miguel, lo atendió al primer timbre. Era el sargento Ramírez, su voz transmitiendo urgencia contenida. Han encontrado al perro de Lucía cerca de una estructura similar a donde estaba Miguel. Están centrando la búsqueda allí ahora, mientras los equipos de rescate en Albacete se preparaban para explorar el sistema de túneles donde creían que Lucía podría estar. Miguel tuvo un sueño vívido donde veía exactamente dónde la niña estaba atrapada. Y cuando despertó sobresaltado a las 3:17 de la madrugada, Naranjito estaba sentado al lado de su cama con algo inusual en la boca. Una pulsera infantil colorida que no pertenecía a nadie de la familia, con el nombre Lucía escrito en cuentas de plástico. Elena contemplaba la pulsera de Lucía con una mezcla de incredulidad y esperanza renovada. Sus dedos recorrían las pequeñas cuentas de plástico mientras Javier, aún adormilado, fotografiaba el objeto con manos temblorosas. «No se muevan, voy para allá», respondió el sargento Ramírez al mensaje, pese a que apenas pasaban de las 3:30 de la madrugada. Media hora después, Ramírez examinaba la pulsera bajo la luz intensa de la cocina, introduciéndola cuidadosamente en una bolsa de evidencias. «Esto no tiene ninguna explicación lógica», murmuró, su rostro reflejando la confusión que todos sentían. La videollamada con los padres de Lucía transformó la confusión en certeza. El rostro de Marta Fernández se descompuso al reconocer la joya. «Se la regalamos en su cumpleaños el mes pasado. La llevaba cuando desapareció». Su marido, incapaz de contener las lágrimas, simplemente asentía junto a ella. Esa misma mañana, Miguel dibujó un mapa detallado basado en su sueño, señalando con precisión un punto específico. «Es una sala redonda con una columna de piedra en el centro», describió mientras su lápiz trazaba círculos concéntricos. «Lucía está ahí, estoy seguro». Los equipos de rescate en Albacete reorientaron inmediatamente sus esfuerzos hacia la zona indicada por Miguel, coincidiendo sorprendentemente con estructuras hidráulicas moriscas similares a las de Olivares. El comandante de operaciones apenas podía contener su asombro cuando los dispositivos de audio captaron un débil llamado de ayuda exactamente en el área señalada. La extracción de Lucía fue meticulosa pero rápida. 58 horas después de su desaparición, la pequeña emergía de una cámara subterránea, tal como la había descrito Miguel, deshidratada pero consciente. «Los gatos venían a verme», explicó más tarde en el hospital, su voz apenas audible. «Uno era naranja como el fuego y me traía ratoncitos». Este segundo rescate desencadenó una investigación científica sin precedentes sobre comportamiento animal. Los gatos tienen capacidades sensoriales que apenas comenzamos a entender, explicó un etólogo durante una entrevista televisiva que toda España siguió con fascinación. Existen casos documentados de comunicación interespecies en situaciones de crisis. 6 meses después, la vida en Olivares del Júcar había encontrado un nuevo equilibrio. Miguel progresaba constantemente en su terapia, consiguiendo permanecer en espacios abiertos durante periodos cada vez más prolongados. Sus sesiones al aire libre, siempre acompañado por Naranjito, se habían convertido en una imagen familiar para los vecinos. La panadería, el aroma de Elena, florecía nuevamente. Elena había incorporado una pequeña cafetería donde padres y madres se reunían semanalmente para discutir medidas de seguridad infantil y compartir experiencias. Estos encuentros informales eventualmente se transformaron en un comité vecinal que identificaba y reportaba zonas potencialmente peligrosas. El santuario felino Naranjito fue inaugurado en los terrenos donados por el ayuntamiento, un espacio moderno que no solo servía como refugio para gatos abandonados, sino también como centro educativo sobre prevención de accidentes.
Escolares de toda la provincia visitaban regularmente sus instalaciones, aprendiendo sobre seguridad mientras interactuaban con los felinos residentes. El libro ilustrado de Miguel, Naranjito y los túneles secretos, desarrollado con ayuda de sus terapeutas, se convirtió en material educativo obligatorio en las escuelas valencianas. Durante su primera presentación ante sus compañeros de clase, Miguel habló con una confianza que sorprendió incluso a sus padres. Aquella noche de junio, un año exacto después del rescate, la familia cenaba en el jardín completamente renovado, ahora protegido por vallas adecuadas y sistemas de seguridad. Naranjito observaba desde su silla especial junto a la mesa, mientras Elena servía la tarta decorada con una figura de gato naranja. Miguel tomó a Naranjito en brazos cuando terminaron el postre, susurrando algo en su oreja que provocó la curiosidad de Elena. «¿Qué le has dicho?», preguntó con una sonrisa. «Le agradecí por salvarme», respondió el niño con simplicidad, «y le pedí que cuide de todos los niños perdidos». Y en ese exacto momento, como respondiendo, gatos de diversos colores aparecieron silenciosamente sobre los muros del jardín, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer, guardianes vigilantes de un pacto silencioso que trascendía la comprensión humana.